Bogotá, más cerca de ti, cuando sigues a Ciudad FM Estéreo, desde lo digital para la ciudad, la región y el mundo. Ciudad FM Estéreo, una propuesta de comunicación para la construcción de paz y defensa de los derechos humanos. La cuadra, la esquina, el parque, los vecinos, el barrio. Cuando lo hacemos juntos, todo resulta mejor. Soñar juntos, crear juntos, transformar y transformarnos. Eso es Barrios Vivos. Una apuesta por la solidaridad, la construcción de soluciones en conjunto, la convivencia creativa y la felicidad. Ya está. Cultura Bogotá está llegando a todas las localidades para ayudar a hacer realidad cientos de proyectos comunitarios únicos que transformarán barrio a barrio la vida cultural de la ciudad. Barrios Vivos, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Barrios Vivos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Transcurre el día con Ciudad Estéreo. Saludos a todos los oyentes de Ciudad FM Estéreo. Hoy con las notas culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Santiago Rivas trae un podcast dedicado a Reverso Bogotá, el Festival Distrital de Poesía que dio inicio el 20 de octubre y cerró el 26 del mismo mes. Por otra parte, Rivas deleita a los oyentes narrando sobre un evento que causó revuelo llamado Brujería en Medellín. Así que el presentador aborda 3 entrevistas, con Darío Jaramillo Agudelo, poeta que recibió un homenaje en el marco de Reverso por su vida, obra y trabajo poético. Luego dialogará con la líder del colectivo La Pájara Pinta, Ángel Novoa, uno de los grupos de gestión cultural al frente de la programación de Reverso Bogotá, y cierra con la entrevista a Julián Sánchez y Angélica Cuevas, equipo de organización y curaduría de Brujería, el evento de espiritualidades no hegemónicas organizado por Confama en Medellín este fin de semana, en conmemoración de los 50 años del Congreso de Brujería realizado en Bogotá, sobre el que pueden conocer todo en este episodio de Radio Ambulante. Recuerden que pueden encontrar todo el pulso cultural de Bogotá, al menos las cosas que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que son muchas. Sigan la programación en www.culturarecreacionydeporte.gov.co y toda la información sobre la red de bibliotecas públicas de Bogotá y la frecuencia de Leo Radio, la emisora cultural aliada en www.bibliovet.gov.co. Tenemos una ciudad, Ciudad Estéreo. Bienvenidos. Esto es Cultura Bogotá, el podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Distrito Capital. Yo soy Santiago Rivas, pero este podcast se realiza gracias al trabajo constante de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría y por supuesto también a nuestra alianza con Leo Radio, la emisora cultural de Bogotá, que ustedes pueden encontrar en www.biblored.gov.co, y si no fuera por el equipo de Biblored y por supuesto de Leo Radio, no existirían estos podcasts porque serían simplemente grabaciones sin editar flotando en una carpeta en Drive, así que muchísimas gracias. Tenemos un episodio extra largo hoy porque la semana está extra interesante y yo quisiera, precisamente teniendo en cuenta los temas que vamos a tratar, hacer una pequeña editorial. Les cuento para empezar que este iba a ser un episodio especial sobre Reverso Bogotá, el festival Reverso Bogotá, que se va a llevar a cabo en varias bibliotecas públicas de Bogotá y también en las emisoras culturales, que es un festival sobre el cual ya hemos hablado y tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de su jurado, con Tania Ganitsky, sobre la importancia de la poesía, el valor de la poesía, los criterios para encontrar buena poesía, pero no es suficiente. Resulta que Reverso ya en pleno, tras la invitación cultural que se hizo a que la gente escribiera o que la gente que escribe poesía mandara su trabajo para poder ser evaluado y recibir alguno de los estímulos por parte de la Secretaría, pues ya se viene con todo, vienen muchísimos eventos, va a estar muy interesante. Y pues resulta que se armó un revuelo gigantesco porque en Medellín van a hacer un evento que se llama Brujería y que va a hablar de espiritualidades no hegemónicas, y hay un montón de gente que está absolutamente soliviantada y por supuesto eso llamó nuestra atención, así como llamó la atención de mucha gente, porque cada vez que se trata de silenciar algo, eso cobra mayor visibilidad, y eso es una de las cosas bonitas de la existencia humana, y es que cada vez que alguien trata de censurar algo, eso cobra más visibilidad. Si no, pues pregúntense entonces por qué es que yo tengo los empleos que tengo. Entonces, bueno, el caso.
Esta pequeña editorial que yo quiero hacer va sobre, primero, la importancia de reconocer la poesía no como un arte del adorno ni como un arte dedicado a la belleza, que es la manera inicial como nosotros nos acercamos a la poesía, ¿no? Gente que escribe cosas bonitas, gente que hace cosas bonitas, gente que habla bonito, gente que piensa bonito, gente que escribe bonito. Pero va uno a ver, va uno a acercarse y pues la verdad eso no es tan así, o al menos ese no es el valor. Me parece que estamos obviamente confundidos y eso es normal que pase. El valor principal de la poesía es la verdad, la materia prima con la cual se hace la poesía, además de la matemática y la música que dan vida a los poemas por encima de los párrafos de prosa, es la verdad. Decía alguna vez alguien sobre la música country que las herramientas para hacer música country eran 3 acordes y la verdad, y en este caso es más o menos lo mismo. La verdad, aparte de ser la banda de Joe Arroyo, es algo que existe como un mineral oculto en la mitad de las palabras. Nosotros además en Bogotá nos hemos acostumbrado a hablar sin la verdad. Cada vez que nos preguntan cómo estamos decimos que bien, y es mentira. Cada vez que nos acercamos a la literatura o a los espacios de la cultura tratamos de hacerlo desde las poses, y eso es normal porque somos animales sociales y tenemos que encontrar un lugar desde el cual referirnos al mundo, pero eso muchas veces nos evita entrar en contacto con la verdad, y la verdad es difícil. La verdad, como dice la Biblia, nos hará libres, pero al mismo tiempo es una cosa complicada de ver, es una cosa complicada de evaluar. Y eso que vibra, eso que late en la mitad, no vibra, sino eso que late en la mitad de la poesía es precisamente eso, esa noción de que algo importante está pasando cuando uno está leyendo un poema. No viene de la belleza, viene de la verdad. Y esa verdad no es algo que esté ahí para recogerlo, hay que excavar, y eso es parte de la gracia y eso es parte del gran prodigio que supone tener tanta gente escribiendo poesía en la ciudad. Entonces vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar sobre la curiosidad genuina, la curiosidad como un remedio contra muchos de nuestros males, porque este evento de brujería que está organizando Confama y que está organizado en parte por una amiga mía personal, a quien tengo la fortuna de poder entrevistar sobre esto que está pasando, a quien de hecho no iba a entrevistar porque pues era un evento que estaba ocurriendo en Medellín, pero que ahora se volvió de calado nacional precisamente por el revuelo que causó. Es un evento que se hace buscando ampliar la mirada, y nosotros como sociedad, el todo de nuestra sociedad es tan rápido como el más lento de nosotros, que seguro es un man. El más lento de nosotros que está jalando para atrás, porque en un mundo en donde hay 2 personas racistas, sigue siendo un mundo racista. Una sociedad donde existen personas elitistas, personas sexistas, aunque no sean todas las personas, es una sociedad violenta, es una sociedad elitista, es una sociedad machista. Y esos son males que yo pienso que nosotros tenemos que solucionar porque nos dejan heridas y nos dejan traumas que históricamente nos han retrasado en muchos sentidos. Pero existe también y existe al mismo tiempo una serie de personas, muchas de ellas gestores culturales, no todos, no todas, que están haciendo cosas para ampliar las miras o al menos para incentivar que se lancen otras miradas sobre el mundo. Y este evento que va a tener lugar en Medellín, en el centro de Medellín, en Confama, en San Ignacio, es uno de esos eventos. Curiosidad como antídoto contra el racismo. La pregunta sobre cómo son los sistemas de creencias que llegaron en los barcos de la gente esclavizada y cómo son los sistemas de creencias de los pueblos, de los muchísimos pueblos indígenas que aún sobreviven a pesar de todo en este país, y cómo son las espiritualidades no hegemónicas de las personas blanco-mestizas que están simplemente explorando otros caminos, cómo son los otros caminos. Porque nosotros en la búsqueda de una sola cosa, de un solo objetivo, se nos olvidó que el camino no es uno, son muchísimos caminos. Y esa curiosidad como un valor inicial, que es el mismo valor que lleva a los niños y a las niñas a jugar, esa curiosidad que es la misma que nos pone a nosotros en el camino de cosas maravillosas, es algo que nos están tratando de quitar y no podemos dejárnosla arrebatar. Esa curiosidad que nosotros tenemos, que nosotros deberíamos salvaguardar, es precisamente un antídoto para muchos de los males que lo hegemónico, para muchos de los males que lo tradicional y lo conservador nos traen. Y nadie que trabaje en cultura tendría que estar temiendo. Y por supuesto la mayoría de las reacciones no vienen del mundo de la cultura, vienen del mundo de la política, de gente que está tratando de ejercer el poder. Pero resulta que el pensamiento conservador solamente funciona si existen burbujas, solamente funciona si existen fronteras. Y nosotros en Bogotá somos expertos en fronteras. Nosotros sabemos lo que es segregar una ciudad completa detrás de una avenida o al occidente de una carrera. Nosotros sabemos lo que es construir una ciudad en huida, buscando huir de la pobreza o al menos de la imagen de la gente pobre, solamente para que la gente pobre, que es tanta, siga ahí, ¿no?
Y no sabemos cómo solucionarlo porque no estamos tratando de solucionarlo en realidad, estamos tratando de no mirarlo. Entonces la gente que lleva todo este tiempo tratando de no mirar la espiritualidad negra, la espiritualidad raizal, la espiritualidad indígena, la espiritualidad no convencional, no hegemónica, quería mantener la mirada puesta en otro lado y un poco les está tocando mirarlo y cada vez que tratan de silenciarlo se hace más visible. A mí me parece que esto es maravilloso y de eso va este episodio. Entonces vamos a empezar con una entrevista a una leyenda de la poesía colombiana. Básicamente, yo sé que si yo le digo esto enfrente me dice que no, pero aquí entre nos lo es. Bueno, y esta es mi entrevista con Darío Jaramillo Agudelo, que va a ser homenajeado por su vida y obra en el Festival de Poesía Reverso Bogotá. Yo me llamo Darío Jaramillo y soy retirado, estoy jubilado y no hago nada. ¿Ya ni siquiera poeta, retirado de poeta? No, es que eso no depende de uno, hay veces que se aparece y escribe unos versos, después pasa un año y no escribe nada, es una cosa muy aleatoria. En mi caso, ni siquiera poeta en este momento, pero tengo la esperanza de que vuelva la inspiración. ¿Cómo funciona la poesía? Eso de hecho ese tema lo tenía para después, pero me sirve ya. ¿Cómo funciona en tu caso la poesía? ¿Cómo llega? ¿Cómo aparece? Es una cosa que no depende de mí. Yo creo sinceramente, como funciona mi fisiología, creo en la inspiración. Y es una cosa misteriosa, porque finalmente la poesía yo la he definido como, para tratar de entenderme, la he definido como alucinar con palabras. Las palabras adquieren un peso adicional al de su significado y al de su sonido. Te hacen saltar en otro paso. Eso no lo estoy inventando yo. Los mantras de las culturas orientales son eso. Y la poesía es un mantra, es una repetición, una forma de decir las palabras y de juntar unas con otras en que los efectos colaterales de una con otra van formando una especie de encantamiento. Por eso es que uno lee un poema y se emociona, porque no es por lo que dicen, sino también por esa forma que se va volviendo algo distinto de la música, pero musical, algo distinto del significado, pero significando. Muy paradójico, pero creo que es así. En Reverso Bogotá, el Festival de Poesía, vas a recibir un homenaje por tu vida y obra. Me parece que es doblemente interesante ahora que veo cuál es tu mecanismo, pensar cómo es tu relación con esa idea de la vida y obra, porque es como una vida y obra en un constante sparring, como con algo que está por ahí, ¿no? Pues es que, no sé, la poesía es algo que está por fuera de mí, que me viene, y me pasa tal vez porque yo me le acerqué siendo muy niño, apasionándome con los poemas de cuentos pintados de Pombo, o leyendo sin entender pero encantado los poemas de León de Grave, o leyendo a Nicanor Parra, en fin, y toda la vida ha sido así. Es una cosa que se vuelve obsesiva para uno, que es el centro de la vida en cierto modo, y que nunca es un oficio. Entonces, en mi caso, puede que haya poetas profesionales, Dios los bendiga, pero no es mi caso. Yo he trabajado en cosas muy prosaicas y muy aparte de la poesía, y la poesía va y viene. La poesía tiene una cualidad, hablando sobre cosas prosaicas, como que estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde cuando se habla de los poetas se habla de ellos como a veces como unos pobrecitos, ¿no? Como gente que no tiene otra opción que ser poeta, pero al mismo tiempo cómo no se le ocurrió ser mejor otra cosa, ¿no? Esa sensación de que la poesía crece y aparece a pesar de todo. Al principio es un poco fastidioso porque la gente que se quiere dedicar a eso sufre, ¿no? Pero al mismo tiempo es hermoso en la medida en que la poesía persiste, ¿no? Y cada vez parece ser más fundamental, cada vez hay más gente más metida, lanzando, o no lanzando, pero sí enviando definitivamente más poemas a convocatorias de poesía, participando en invitaciones culturales como Reverso. ¿Cómo se explica este fenómeno? Pues que la poesía que sea como tan subestimada y al mismo tiempo prevalezca.
todo eso que acabas de decir yo lo resumiría en unas frases paradójicas. La poesía gusta, los poetas no gustan. Inclusive a sí mismos. Yo me acuerdo cuando a 3 cuadras de aquí, a 2 cuadras de aquí, era yo alumno de la Facultad de Derecho de la Javeriana, y yo no quería que supieran que yo escribía versos, porque ¿quién va a contratar a un abogado que escribe versos? Y mi papá, un poco aterrado también, a pesar de que me había leído poemas toda la vida y de que repetía poemas de memoria, decía una frase que después supe que no era de él, sino de Lope de Vega, nada menos, que decía, el que escribe para comer, ni come ni escribe. Es como un divorcio entre la actividad misma de la poesía y la poesía como tal. Hay otra cosa que pasa, y que me perdonen mis colegas poetas, pero casi todos los poetas parecemos bobos. Entonces, y la gente se da cuenta, claro, tiene una cara de bobo, pobrecito. Sí, pertenecemos a la zona boba de la realidad, a pesar de que no sea así, no importa. Porque cómo se le ocurrió tratar de sacarle a las palabras más de lo que las palabras tienen. Es como sacar del bolsillo más plata de la que pueda haber, aunque no haya nada. Entonces sí, hay como una marginalidad del oficio de poeta, en que yo prefiero que no me reconozcan en la calle como poeta, porque a lo mejor me atracan o me asaltan o cualquier cosa, este bobo. Y siempre aspiro a que los versos me supervivan por fuera de mí. Tus sentidos se activan con Ciudad Estéreo. Ciudad Estéreo. Sin que yo intervenga demasiado. A estas alturas de la vida ya no lo puedo decir, pero finalmente me hubiera gustado tener un seudónimo, una segunda personalidad que hiciera el rol de poeta para no pasar estas penas que me toca pasar cuando me miran piadosa y despiadadamente. Saludos a todos los oyentes de Ciudad FM Estéreo. Hoy con las notas culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Santiago Rivas trae un podcast dedicado a Reverso Bogotá, el Festival Distrital de Poesía que dio inicio el 20 de octubre y cerró el 26 del mismo mes. Por otra parte, Rivas deleita a los oyentes narrando sobre un evento que causó revuelo llamado Brujería en Medellín. Así que el presentador aborda 3 entrevistas, con Darío Jaramillo Agudelo, poeta que recibió un homenaje en el marco de Reverso por su vida, obra y trabajo poético. Luego dialogará con la líder del colectivo La Pájara Pinta, Ángel Novoa, uno de los grupos de gestión cultural al frente de la programación de Reverso Bogotá, y cierra con la entrevista a Julián Sánchez y Angélica Cuevas, equipo de organización y curaduría de Brujería, el evento de espiritualidades no hegemónicas organizado por Confama en Medellín este fin de semana, en conmemoración de los 50 años del Congreso de Brujería realizado en Bogotá, sobre el que pueden conocer todo en este episodio de Radio Ambulante. Recuerden que pueden encontrar todo el pulso cultural de Bogotá, al menos las cosas que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que son muchas. Sigan la programación en www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Toda la información sobre la red de bibliotecas públicas de Bogotá y la frecuencia de Leo Radio, la emisora cultural aliada en www.bibliovet.gov.co. Lo puedo contar fisiológicamente. Orinaba por lo menos 5 veces antes de empezar la clase. Y me pasaba 5 días preparando una hora de clase. Después iba a dar la hora de clase y me resultaban 32 minutos. No era capaz de hablar más. Se me acababa el tema. Entonces, sufrí tanto en esa exposición de profesor ante 50 desnaturalizados niños de 20 años, que esto no es para mí. Lo de la poesía es lo mismo. Uno escribe para que alguien íntimamente lo lea, y termina uno delante de 50 personas leyendo mal leídos porque no tienen ni el entrenamiento, ni la vocalización, ni la voz para leer unos poemas que no sé a quién beneficia eso. Pero es muy paradójico todo eso, porque en realidad, de verdad, uno debería ser, como decía un amigo mío, de la poesía secreta en vez de la poesía pública. Y eso se suma además a todos los eventos de gira de libros, las ferias del libro, ¿no? Como que, porque igual, pues obviamente la relación con el público es muy distinta, pero
Es decir, lo digo porque al tiempo hay gente que quiere que se conozcan sus poemas, o sea, hay gente muy interesada en eso y pues está bueno tan descubrir, y parte de la gracia del festival es eso. A mí me parece muy bien que exista toda la variedad posible, es decir, no tengo ninguna posición ética frente a otras actitudes distintas a mi propia ética o mi propia manera de sentir, y están en su derecho y pueden hacerlo. Yo estoy lejos del espectáculo, de las multitudes de más de 3 personas. Yo suprimí el comedor de esta casa para poner una mesa en la cocina donde no quepan más de 4, porque no soporto multitudes de más de 4 personas. Y termina uno, te lo digo de esta otra manera, yo nunca he ido a una lectura de poemas en que no sea yo el que lea, porque no siento que la forma en que me llega a mí la poesía sea con lecturas. Me llega porque estoy aquí sentado y de pronto hay un libro de poemas, ahí lo cojo y leo 3 poemas. Esa es la otra cosa, los libros de poemas no se leen como una novela, se leen abriendo así, al azar, leyendo un poema y dejándolo a ver qué pasa, o ve, esto está muy interesante, y lee uno otro, pero regido por el azar. Solo la exigencia de hacer una reseña es la que me pone a mí a leer un libro de poemas de pasta a pasta. O sea, se lee muy parecido al tarot, ¿no? Como viendo... Exactamente. Además, con todos los componentes de magia, de azar, de interpretación diversa, la analogía me parece muy, muy bien encontrada. ¿Y todavía disfrutas de leer poesía? Sí, claro. Me gusta mucho y me encanta descubrir poetas y me encanta, no sé, emocionarme con un poema. No es fácil porque, como en todo, son más los buenos músicos, los malos músicos que los buenos músicos. Son muchísimos más, somos los malos poetas que los poetas que quedan. Siempre es así, pero esa pesca es una pesca milagrosa y de pronto aparecen maravillas. Y sobre todo cuando, por ejemplo, me tocó hacer una antología de poetas colombianos menores de 40 años para una revista mexicana. Y empiezo yo a leer esta gente, estos mocosos. Yo tengo edad ya para decirle mocoso a un tipo de 40. Muchachitos. Y de pronto con unos talentazos. Pues lo digo porque es que hoy estaba leyendo, en la reseña esa quincenal que yo hago en Gozar Leyendo, reseñé un libro de Samuel Baena. Y era emocionante leer esos poemas de Samuel. Yo a Samuel lo vi nacer, entonces, pero ¿cómo este mocoso ahora ya tiene pasos de animal grande y es capaz de escribir estas maravillas de poemas? Es muy emocionante eso. ¿Ha mejorado o ha empeorado la relación que tenemos con la poesía? Es decir, nosotros ahora tenemos editoriales dedicadas a eso, gente que está sacando libros autoeditados de gran calidad y editoriales independientes sacando poesía. Esto es, teniendo en cuenta esa ecuación de los más, los menos, ¿es una buena noticia? ¿Cómo ha sido esto de encontrar nuevos talentos? Pues yo creo que eso es muy bueno, que la probabilidad de encontrar buenos poetas aumenta en la medida en que haya más poetas de donde escoger y más visiones del mundo. Además, el que es un poeta revelador para mí puede que para el vecino no. Para el vecino puede ser alguien que a mí me parece un desastre de poeta. Entonces ahí también la cosa de los gustos. Pero a mí me parece muy bueno que ocurra eso. Y lo que decías al principio, autoediciones, buenas ediciones de editoriales. Me da para repetir una frase que es así como redondita: la poesía no se vende porque no se vende. En cambio, y uno entra a cualquier librería y hay una sección de poesía y no falta el desorientado que se lleva un libro de poemas en vez de llevarse un libro de ensayos muy serio escrito por un marxista o cualquiera de esas cosas otras tan serias que hay en las librerías. Y ahí vuelve un poco el componente mágico, ¿no? Como te oigo hablar y se siente como cuando a la gente en las historias se le aparecen los objetos mágicos y se vuelven ineludibles. Exactamente es eso. Y también cambia, porque hoy leo un poema, me parece una maravilla, y dentro de un mes digo, yo quisiera volver a ver ese poema que me gustó tanto, y ya no me gusta tanto. Cambió mi relación con el poema, fue el momento, en fin, es completamente aleatorio.
completamente aleatorio. ¿Qué le trae a Bogotá o qué le trae a una ciudad un evento como Reverso Bogotá? Generar esta invitación a que la gente, un poco a que salgan, ¿no? Que salgan de los rincones tantos y tantas poetas como se está buscando. ¿Qué le da a la ciudad estar en contacto con la poesía? Hablemos en dos niveles, creo yo. Lo primero que pasa cuando uno escribe un poema, sea la calidad literaria que sea la formación de poeta que haya tenido, lo primero es que estás desahogando algo, estás soltando algo, te está sirviendo de catarsis. Es decir, hay un componente, digamos, psicológico, psicoanalítico, del hecho de soltar palabras que vienen llenas de emoción. Y eso le hace bien a la persona que lo haga, independientemente del valor estético que tenga. Eso hasta ahora estamos en ese primer piso, que es la catarsis, el soltar, y está muy bien. En la medida en que esa persona lea más poesía, tenga un taller propio que le sirva como para ir afinando el instrumento. Te estaba diciendo que yo veo dos niveles en la composición de poesía. Uno primero, que es puramente psicológico, catártico, que lo que hace es mucho bien a la persona en términos de su emocionalidad, de su individualidad, y eso hay que respetarlo. Y creo que en ese sentido la poesía, en términos sociales, es muy buena. Es decir, contribuye a la paz social, que la gente tenga catarsis y pueda soltar sus emociones por la vía de las palabras. Si esa soltada del chorro está respaldada por lecturas, talleres, ejercicios, exigencias a sí mismo, el supuesto aquel de que uno siempre tiene que corregir. Nadie suelta una cosa a la primera. Eso es un milagro. Entonces, que haya autocrítica para poder corregir los poemas. En la medida que las cosas vayan encontrando un valor estético, pues se entra en otro nivel en que el análisis es desde valores estéticos, y la posibilidad de exponer eso como poesía a otros puede aumentar. Sin embargo, te repito, pienso que es más la mala poesía que la buena poesía en esos términos. Como pasa con todo. Sí. Hay más malas películas que buenas películas, más malas novelas que buenas novelas. Hay más malos versos que buenos versos. Claro, pero al mismo tiempo, si la poesía es algo que está afuera, aumentar la cantidad de acercamientos, o sea, volvemos a la probabilidad, ¿no? Existe más. Exacto. Mientras haya más producción de poesía, hay más factibilidad de que haya buenos poemas. Y la otra cosa, que la circulación de la poesía es entre poetas. Es muy poca la gente que no está escribiendo poesía y que a la vez lea poesía. Casi todos los lectores de poesía son lectores o públicos o secretos. Por último, ¿cuál es tu criterio para encontrar buena poesía? O sea, si bien existe como una cosa subjetiva, pues la reiteración de la lectura, por supuesto, forma un criterio. Y me gustaría saber cuáles son tus parámetros para encontrar un buen poeta o un buen poema. Yo creo que en la general la crítica. Los buenos poetas a veces aconsejan lea tal poeta, y llega uno a los poetas por recomendaciones de gente en la que uno cree. Y a veces acierta, y otras veces puede no acertar. Pero creo que son esos mecanismos digamos ya de calidad estética, circulan entre poetas. Inclusive es una cosa muy curiosa. A lo que aspiran todos los que escriben poemas es a que otros poetas los aprueben. Entonces, ese sentido de aprobación dentro del gremio de loquitos que son los poetas, eso es convalidador en un sentido muy importante. Es decir, que un poema mío le guste a un poeta muy importante, es muy emocionante. Entonces, a mí me pasó una cosa que la repito pues con cierta timidez, pero fue muy importante para mí.
Yo admiro mucho la poesía de José Emilio Pacheco. Cuando yo publiqué mi primer libro de poemas mío, yo tenía por ahí 27, 28 años, yo aspiraba a que me leyera José Emilio Pacheco porque adoraba la poesía de José Emilio Pacheco. Y alguien me dio la dirección y le mandé el libro. No te imaginas la emoción que me dio recibir una carta de José Emilio Pacheco diciendo cualquier cosa, simplemente reconociendo que ese insecto de Santa Rosa de Osos le había mandado un libro de poemas. Eso fue, y yo con el tiempo pues lo conocí más y lo frecuenté y lo admiré siempre, pero eternamente le agradeceré ese gesto como de aprobación del poeta mayor al aprendiz. Pues claro, porque eso da gasolina, ¿no? Eso pues... Claro, y es dentro del gremio. De que un poema mío le guste a un poeta que a mí me gusta, pues claro que me entusiasma, lo agradezco y funcionamos así estos monjes locos que somos los poetas. Perfecto, pues Darío, muchas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones por este homenaje. Muy querido, muchas gracias. Bueno, eso fue nuestra entrevista con Darío Jaramillo Agudelo y ahora, siguiendo con el tema de Reverso, resulta que Reverso está configurado por muchas distintas gestiones culturales paralelas que se han aunado gracias al esfuerzo de Biblored para generar un festival de poesía que aprovecha aquello que ya estaba pasando en Bogotá. Una de esas gestiones culturales la está haciendo el colectivo La Pájara Pinta y yo tuve la oportunidad de hablar con Angie Novoa, que está al frente de La Pájara Pinta, para que nos hablara sobre qué están haciendo en Reverso Bogotá, cómo está saliendo, cuáles son los retos y qué le entrega la poesía a una ciudad como la nuestra, o a cualquiera, para el caso. Hola, mi nombre es Angie Novoa, hago parte de La Pájara Pinta y estoy participando dentro del Festival Reverso como gestora cultural. Bueno, cuéntame, primero hablemos sobre La Pájara Pinta. Bueno, La Pájara Pinta es un proyecto que lleva unos 5 o 6 años haciendo gestión cultural en torno a la literatura y tiene un interés muy específico en la poesía. Entonces iniciamos intentando crear un catálogo editorial de poesía. Hicimos una antología de poesía colombiana reciente con ayuda de Cristian y William, que hacían parte en ese momento del proyecto. Pero luego nos dimos cuenta que hacer libros era muy jodido. Hicimos un poemario que es el primer poemario de Laura Andrea Garzón, se llama Doméstico. Salió muy lindo, fue un proyecto precioso, lo ilustró Daniela Costa Parsons. Pero hacer libros es demasiado divertido, pero luego venderlos es un tema. Entonces terminamos decantándonos un poco más por la gestión de eventos y alrededor de eso hacemos talleres, conversatorios. Tratamos de vincular la poesía con otras formas como la música, el performance, los visuales, bueno, como haciendo muchas conexiones para que no sea siempre el recital aburrido. Y entre eso pues hemos podido hacer varias colaboraciones un día hicimos una colaboración con Samsung en la Feria del Libro, que fue muy chistoso, pero estuvo divertido. Y últimamente estamos participando con otros festivales y otros proyectos como Lectura Bajo los Árboles. Entonces creo que ahorita nuestro fuerte es la gestión cultural en realidad. ¿Por qué eligieron la poesía? Porque o fue la poesía lo que los reunió, o sea, ¿cómo llega uno a hacer gestión cultural a partir de la poesía? Yo pensaría que inicialmente eso fue una propuesta de Cristian, que fue quien inició con este proyecto. Él tenía un interés particular en la poesía, a mí me gustaba, había leído un poco, pero en realidad yo entré inicialmente para editar un libro. Y ya luego yo quedé en el proyecto porque poco a poco, no sé, hay gente que ha ido entrando, saliendo, dependiendo de sus ocupaciones y también como del feeling que uno tiene para trabajar. Entonces simplemente fue un nicho que se fue construyendo orgánicamente y también el interés como de conocer el trabajo de una persona, de la otra, ver como qué chimba lo que está pasando aquí. Entonces fue más eso, creo que no fue una decisión realmente, solo fue surgiendo. Bueno, ¿y qué les ha traído la poesía? ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje que les ha traído trabajar con poesía como materia prima? Pues que hay múltiples formas de hacer las cosas, como en todo tipo de arte. A veces uno piensa que hay una forma definida para tener éxito en determinada cosa, pero luego llega otra persona que le muestra a uno que el camino puede ser completamente diferente y a partir de eso también
tener éxito o simplemente hacer cosas buenas. Entonces, pues no sé, a veces uno se casa con ciertas líneas de gustos. Entonces, a partir de eso, pues uno se crea un camino, pero luego se da cuenta de que existen otras formas de hacer las cosas, otros estilos. Entonces, yo creo que eso principalmente, como ver muchas perspectivas y saber identificar las cosas buenas de cada una de esas como propuestas. Creo que una de las cosas más frustrantes de la gestión cultural es lo difícil que es llegar al público. Me da la impresión porque incluso en espacios que yo he gestionado o cuando uno tiene un medio de comunicación, uno siente que uno tiene las cosas y como que la gente va a llegar, pero que va, ¿no? Es una suerte. Sí, o uno siente que uno tiene un libro de poesía publicado y que hay un público, y seguramente sí hay un público, sí, pero encontrarlo es muy difícil. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha funcionado la cosa de cara al público? Lo digo, y perdón que esté haciendo una pregunta tan larga, pero es que una de las mediciones más interesantes que tiene Reverso Bogotá es que las convocatorias, las invitaciones culturales, todo tipo de eventos de poesía son los eventos que más convocan gente. O sea, cuando había convocatorias abiertas para estímulos y ahora que existe la invitación cultural de Reverso, la poesía es de las que más gente jala y sin embargo a menudo se desaconseja la poesía como un camino de vida, ¿no? Como sí, que es una paradoja y en eso quienes hacen gestión cultural tienen en las manos algo que aparentemente tiene mucho potencial, pero a lo que hay que pedalearle infinitamente. Entonces cuéntame cómo ha sido el proceso de ustedes con eso. Sí, pues yo creo que la forma de llegar al público sobre todo es a través de alianzas, como analizar un poco lo que está ocurriendo en el circuito y ver qué actores tienen capacidad de convocatoria y a partir de eso como agarrar. Entonces yo creo que esa es una parte de las cosas que hemos intentado hacer en La Pájara Pinta y es ver cómo unir una persona que tiene mucho talento, que tú ves que su obra está muy chévere o puede tener potencial, con alguien que ya está un poco más en la movida y ya es más reconocido. Entonces cuando tú pones a conversar dos personas así, pues puedes balancear un poco la cosa. Al que no lo conocen puede empezar a llegar a un público objetivo que ya tiene esa otra persona. Entonces yo creo que esa ha sido la forma en la que hemos llegado a gente haciendo muchas alianzas. Por eso también funciona tanto como inventarse cosas entre poesía y música, entre poesía y arte, como es una forma de expandir el circuito y creo que también por eso se ha permeado tanto hacia otros lugares y que pues no sé por qué razón, pero la gente está escribiendo mucha poesía. Creo que también puede tener que ver con que hay mucha comunidad alrededor de eso. Se está como vinculando muy bien todo el circuito, entonces las librerías hacen parte de los proyectos o invitan a gente a hacer talleres, o los proyectos que hacen gestión cultural, no sé, se les ocurre hacer una fiesta de reggaetón y poesía, entonces eso hace como que más gente se antoje de estar en la movida o de aprender o de escribir, como de que encuentre caminos para hacerlo sin ese rótulo académico que a veces aleja tanto a la gente. Me gustaría que me respondieras esa pregunta, ¿por qué la gente está escribiendo tanta poesía? ¿Cuál es tu teoría al respecto? Yo no sé, yo también me lo he preguntado porque lo que tú decías es cierto, o sea, a uno no le aconsejan volverse poeta, solo tal vez es una afinidad de la gente, tal vez la gente necesita una forma de salir de ciertas cosas que hay en su interior o en su cabeza y tal vez es un medio más o menos fácil, necesitas una hoja, un lápiz y sentarte a observar algo. A veces, no sé, hay otras artes que requieren más cosas, como desarrollar una técnica y a partir de eso necesitas unas herramientas más complicadas, un instrumento, un espacio. En cambio, la poesía tal vez tiene un poquito más esa facilidad de que puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier espacio con una hoja y un lápiz, si tienes ciertas herramientas de observación y de escritura. ¿Pero tú escribes poesía? No, yo escribo solo cosas académicas y publicitarias. Porque es que me parece que la poesía es cualquier cosa menos fácil. Exacto, sí, es como difícil. Y sobre todo porque además existe, y lo hablábamos con Tania Ganitsky, que es la presidenta del jurado de esta edición de Reverso, como la mayoría de la gente cuando empieza, porque obviamente esto no tiene pues un andar y un camino y un proceso, pero la mayoría de la gente cuando empieza trata de imitar
O sea, trata de imitar al poeta que tiene en la cabeza, y ese poeta que tiene en la cabeza ya no existe, ¿no? Como usa palabras que no son realidad, ¿no? Es como, pero me parece que es tan difícil que por eso también me reta, como que yo digo, bueno, ¿de dónde tenemos tanta gente escribiendo poesía? Que me parece fantástico, pero digo, teniendo en cuenta esto, habiendo tanta gente que escribe poesía, ¿existía o existe? Pero digo existía antes de que existiera como un festival distrital de poesía, pero ¿existe un ecosistema de gestión cultural en torno a la poesía? ¿Ustedes se encuentran, hablan con otros colectivos, otras personas que hagan gestión cultural de eventos, otros espacios en donde pasen cosas que no están movidas por ustedes? No, yo creo que está un poco desarticulado, pero hay muchas iniciativas para intentarlo. Un ejemplo es Musa Paradisiaca, quien lidera ese espacio, ese proyecto es Jen Vega, y ella ha intentado, por ejemplo, poner en conversación prácticas buenas o malas dentro de un evento de gestión cultural, que es lo mínimo que se puede esperar para alguien que va como invitado y alguien que está gestando el espacio. O también hay otras personas que han puesto en cuestión la forma en la que se hacen las cosas, otros que han intentado hacer como alianzas, que igual nosotros sí lo hacemos un montón, siempre tratamos de colaborar con otro proyecto para hacer un evento, como que lo que te hablaba de las alianzas funciona mucho, pero como que haya, no sé, un grupo de personas que se reúna cada tanto a pensarse el circuito y a pensar cómo está funcionando todo, creo que todavía no existe. Y bueno, ahora háblame de cómo fue la llegada de Reverso, cómo llegan ustedes o cuál es la función que cumple la Parapinta al interior de Reverso. Lo que hizo Bibliored en esta oportunidad fue tratar de delegar un poco tareas a otros gestores culturales para agarrar más público, por una parte, pero también para hacerse la tarea un poquito más fácil. Y me pareció una buena jugada porque pues también uno propone actividades a partir de la gente que conoce o de las personas que reconoce, no necesariamente que conozca, porque tú como gestor puedes acercarte a cualquier persona y decirle, hey, podemos hacer esto, ¿qué te parece? Te propongo. Entonces, de esa forma llegamos a Reverso. Nos contactaron y nos dijeron que enviáramos una propuesta para que pudiera funcionar dentro del festival. Nos asignaron unas franjas y a partir de eso proponías qué cosas podrían pasar ahí. Y luego seleccionaron las propuestas. ¿Y entonces qué van a hacer en Reverso? ¿O qué han estado haciendo? ¿Qué están preparando para los días de Reverso que empiezan este viernes 17 y terminan, si no estoy mal, el 26, el domingo 26? Sí, es muy loco porque además se ha ido extendiendo. Empezó como del 23 al 25 y ahora le metieron colofón. Es un poco como Bogotá, sí. ¿No? Como sí. Porque al principio no estaba Suba, pero después estuvo. Exacto. y tal vez pronto Cota. No, entonces ahí está. Se va ampliando. Exacto. Tenemos 3 eventos dentro del festival. Uno va a ocurrir el jueves 23 en la Virgilio. Hicimos una selección de un libro muy bonito que se llama Un montón de piedras, de Jessica Chiquillo, y vamos a musicalizar un poco eso, vamos a meterle como unos paisajes sonoros con una banda que se llama Después de las Olas. Ellos hacen música instrumental un poco parecido como a Austin TV, o sea, les encanta, tienen mucha influencia de ellos. Entonces la idea es empezar el evento generando una experiencia medio inmersiva a partir de música, visuales y la lectura de esos poemas, que es la primera parte del evento, y luego Después de las Olas se va a presentar, es su primer show. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy bonito por grabar todo en vivo y luego poder publicarlo. Ese es el primer evento. El segundo es la grabación en vivo de un episodio de Paredro Podcast con Camilo Hoyos. Va a ser el viernes a las 4, también en la Virgilio. Y tenemos 2 invitados, Frank Báez de República Dominicana y María Alejandra Huelvas, que es de Córdoba, pero no recuerdo específicamente de qué lugar. Y el último va a ser el sábado, es un taller de poesía e ilustración con Daniel Liévano a las 11 de la mañana en la Julio Mario Santo Domingo. Esos son tus sentidos se activan con Ciudad Estéreo. Nuestros eventos. Bueno, pues qué interesante. Me gustaría saber qué ha traído a tu vida haberte metido con poesía. Pues muchas sorpresas. Inicialmente empecé
en este proyecto porque estaba muy aburrida en pandemia y quería hacer alguna cosa. Y luego se convirtió en un hobby muy bonito en el que he conocido mucha gente talentosa y de muchos circuitos muy chéveres. Lo que tú decías, es asombroso que la poesía contagia a un montón de gente que uno no se imaginaría. Entonces, a partir de eso he conocido gente muy talentosa, he podido hacer colaboraciones muy chéveres y yo creo que sobre todo tener el espacio o un lugar para pensar ideas o decir cómo me imagino esto, cómo lo hago realidad. Entonces creo que eso es lo más chévere que me ha traído, como tener un espacio para hacer cosas. Y por último, ¿qué le trae a la ciudad que existan eventos como Reverso? Lo que pasa es que en este caso creo que la pregunta es distinta, porque tú ya trabajabas trayéndolo eso a la ciudad, ¿no? Como la Pájara Pinta un poco gestiona esos espacios sin necesidad de que exista una propuesta institucional. Entonces, ¿qué le trae la poesía a la ciudad? ¿Qué le trae la gestión cultural hecha en torno a la poesía a una ciudad? Pues la posibilidad de ampliar circuitos. O sea, tú dices que nosotros lo hacíamos sin la necesidad, pero la verdad es que en el fondo todo lo hacemos con muy pocos recursos, y que ocurra este tipo de espacios que ocurren con presupuesto ayuda a que se puedan generar propuestas un poco más pensadas. No sé, en otro momento yo no me pude haber pensado un evento tan grande con músicos visuales, gente grabando con cámara, audio, pues porque los recursos no dan. Entonces, por un lado, para los artistas y los gestores, creo que trae la posibilidad de pensar cosas más construidas, más organizadas, también un poco más tranquilas, porque cuando hago un Pájara Fest tengo que pensar en quién me va a ayudar a estar en la puerta con la lista, quién va a estar encargándose de que no haya tanto desorden, como de muchos detalles. En cambio aquí podemos dedicarnos a lo que realmente nos dedicamos, y es a ser gestores culturales. Eso para esta parte, y para el público, pues marica, muy chévere tener la oportunidad de poder asistir a un montón de eventos completamente gratis, de conocer propuestas, y sobre todo que la difusión también es muy amplia. Entonces pueden llegar muchas otras personas que no tienen ni idea, solo por curiosidad, porque pues es un evento gratuito, abierto a todo el público. Entonces son como otras formas de acercar a la gente a estas propuestas. Perfecto, pues Angie, muchísimas gracias. Felicitaciones, y ojalá sigan ambas cosas, tanto el trabajo de ustedes en Reverso como la Pájara Pinta, Pájara Fest y todas las cosas que están haciendo. Gracias, Santiago. Bueno, tras esta entrevista con Angie Novoa, nos vamos con la voz de nuestros aliados principales. Primero nos vamos con Juan Diego Bernal, que nos habla sobre lo que pasa en los distritos creativos de Bogotá, y en este caso también sobre la Bienal de Arte y Ciudad BOC 25. Hola, mi nombre es Juan Diego Bernal y esta es la oferta cultural y creativa de la semana que no te puedes perder. Vive el arte en movimiento. Te esperamos el 23 de octubre en una nueva edición de 7 Miradas. Una experiencia para recorrer el Distrito Creativo San Felipe, como todos los jueves, del 25 de septiembre al 6 de noviembre de 5 a 8 de la noche. Recuerda que este es un evento enmarcado en la agenda alterna de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25. Este será un evento gratuito con inscripción previa, la cual podrás realizar en las redes sociales oficiales del Distrito Creativo San Felipe. Te esperamos el 23 de octubre con el Festival Wilborada 1047 Botica para el Alma, un espacio de historias, herramientas, lectura, cultura y encuentros para habitar el ahora. Te esperamos a las 6:30 p.m. en un concierto de piano por Diego Castillo. La dirección es calle 71, número 1047. Entrada libre, ven a celebrar con nosotros. ¿Y tú? ¿Ya tienes plan para esta semana cultural? Y bueno, ahora nos vamos con la voz de nuestro estimado David Rocha, que es el editor de este podcast y la voz de parte de Leo Radio, que nos trae por supuesto las recomendaciones de la emisora cultural de Bogotá y también de la red de bibliotecas públicas BibloRed. Adelante, David. Hola Santiago y oyentes, para este episodio les traigo varias noticias de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed. Y es que esta semana tenemos muchas actividades para invitarlos a todas y a todos a nuestros espacios de lectura y por supuesto a escuchar Leo Radio. Empiezo diciéndoles que la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella El Tintal reabre sus puertas este sábado 18 de octubre, hoy, en el momento en que se está publicando este podcast y emitiendo en Leo Radio este episodio.
en un acto que contará con la presencia del arquitecto de este espacio de lectura, Daniel Bermúdez, y un concierto a cargo de la Universidad de los Andes. Y es que tras una inversión cercana a los 2.900 millones de pesos, este espacio cultural vuelve a brillar con una infraestructura renovada, más sostenible y pensada para seguir transformando la vida de miles de habitantes del suroccidente de la ciudad. Esta es una noticia que nos llena de orgullo a todos. Por otro lado, invito a que todos los oyentes escuchen las cápsulas de los poemas de Reverso Bogotá, el festival de poesía en la radio y en las bibliotecas, desde hoy, sábado 18, hasta el próximo sábado 25 de octubre, día en el que se conocerán a los ganadores del festival. Cada hora del día sonará la declamación de uno de los participantes, para que así estén pendientes. Las categorías son poesía infantil para niños y para niñas y poesía expandida. Y oyentes de Cultura Bogotá también quedan invitados a todas las actividades que tendremos en nuestras bibliotecas públicas en el marco del Festival Reverso Bogotá. La programación estará en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, Virgilio Barco y Carlos R. Restrepo. Además, toda la transmisión la tendremos por Leo Radio, emisora cultural de Bogotá. Por último, y no menos importante, el próximo viernes 24 de octubre, Leo Radio está cumpliendo 2 años de existencia. Este hermoso proyecto radiofónico de Biblored cumple un año más, y por eso los y las invitamos a escuchar toda la programación del especial que tendremos el viernes 24 de octubre, desde la nueva cabina de Leo Radio en la Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo. Desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde estaremos transmitiéndoles para ustedes una serie de programación importante. Ya lo saben, nos pueden escuchar en www.biblored.gov.co, y que viva la radio y la poesía desde las bibliotecas públicas de Bogotá. Muchísimas gracias, David. Vamos a continuar, ahora sí vamos a hablar sobre brujería. No sobre brujería, sino sobre el evento Brujería que va a tener lugar en Medellín. Esto ha generado un revuelo. Si ustedes tienen redes sociales, seguramente ya oyeron hablar sobre brujería. Estuvieron en la portada del Que Hubo Medellín, han estado en los medios principales, les hicieron una nota, estaban tratando de silenciarlo, salieron los políticos a ser políticos, los godos a ser godos, y pues bueno, aquí está entonces una entrevista con Angélica Cuevas y con Julián Sánchez, que son el equipo que ha curado y organizado este evento junto a Confama, y nos hablan sobre qué es lo que va a pasar entonces en Medellín, porque créanme, va a pasar. Entonces, bueno, adelante pues. Bueno, mi nombre es Julián Sánchez González, tengo 35 años, soy historiador del arte y ahora me dedico a ser investigador independiente. Mi nombre es Angélica Cuevas, soy periodista y curadora, gestora de espacios culturales como este. Bueno, háblenme por favor de cómo se gestó este evento Brujería, que busca conmemorar los 50 años del primer Congreso de Brujería realizado en Colombia. Bueno, el evento nace de una colaboración que nosotros hacemos con la Corporación Fernando González Otra Parte de Envigado y con el Claustro San Ignacio de Medellín, de Confama, para celebrar el evento de los 50 años del Congreso de Brujería, que fue una parte muy importante de mi investigación doctoral que realicé en la Universidad de Columbia en Nueva York y que finalicé este año. Entonces, por varios encuentros y sinergias de intereses, nos dimos cuenta que tanto pues Otra Parte, que ha sido un aliado muy grande de mi investigación, como el Claustro San Ignacio querían celebrar este evento. Entonces se dio la oportunidad de hacer esta unión de fuerzas y pudimos lograrlo. Entonces, pues muy contentos porque haya sucedido. Confama tiene esta serie de ferias populares que ya llevan varias ediciones. Una de ellas se llama La Arepa Invita, otra Media Caña, que son ferias que abren conversaciones de 2 días en la ciudad y programaciones que incluyen conciertos, talleres, conversaciones con expertos, espacios como de encuentro para que la ciudad se converse alrededor de temas que son populares. Entonces, Confama se nos acercó también con la intención de hacer una feria sobre lo que creemos, y junto con saber que eran los 50 años del Congreso de Brujería, quisimos pues como integrarnos para crear una programación que pudiera hablar un poco de esto, de arte, política y espiritualidad. Sí. Y en un sentido un poco más anecdótico, también es bonito
mencionar que pues, la razón por la cual, por ejemplo, Angélica y yo nos conocemos y la razón por la cual también el equipo del Carlos San Ignacio de Confama quisieron hacer el evento fue por un podcast que yo realicé con Radio Ambulante sobre la investigación hace ya varios años, creo que salió en el 2023, y ese podcast pues dio una vuelta muy importante en varios niveles aquí en Colombia y pues ha abierto las posibilidades para que muchas conversaciones se hayan abierto. Entonces, pues ha sido muy bonito ver el poder también de este tipo de espacios de difusión para generar este tipo de alianzas. ¿Qué tanto se parece lo que va a ocurrir este fin de semana en Medellín a lo que ocurrió hace 50 años en Bogotá? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de explicar muy brevemente lo que sucedió en Bogotá, para que la gente también pueda entender un poco de qué estamos hablando. Esto fue un evento que se realizó en agosto de 1975 y que incluyó varios componentes, incluido un componente académico, que fueron una serie de conferencias. Se hizo una exhibición de arte que se llamó el Salón de Artes Visuales, que la prensa lo llamó el Salón de Arte Brujo. Se realizaron rituales y performances de danzas de espiritualidades de la diáspora africana e indígenas también. Una feria bruja en la que personas hicieron comercialización de productos y de experiencias. Y además de eso, la Cinemateca de Bogotá, por ejemplo, hizo una programación alrededor de la idea de cine fantástico, se hicieron proyecciones se hicieron piezas de teatro, se movió mucho la opinión pública alrededor de eventos culturales y académicos en Bogotá alrededor del evento. Entonces, lo que hacemos nosotros en alianza con otra parte y con Confama es emular de cierta manera ese espíritu interdisciplinario, multimedial, multiartístico, en el que pues, estamos combinando experiencias, estamos combinando performances, estamos combinando charlas académicas, talleres, para que la gente se acerque a esta idea de brujería, pues, la que me imagino que hablaremos ahora un poco más, pueda ser mucho más cercana y mucho más disfrutable desde diferentes tipos de lugares de enunciación y de experiencia. Sí, nosotros estamos, pues como también decir que es una conmemoración, ¿no? Como que finalmente no es querer hacer una copia de un evento que ocurrió porque también, sino es una revisión crítica, creativa, celebratoria también, sabiendo que estamos en un espacio en el que ya estas conversaciones, pues esperaríamos que pudieran tenerse en espacios públicos como en el que estamos planteando. Y pues venimos como con preguntas, hacerle preguntas a ese Congreso del 75, como bueno, ¿qué ocurrió en ese Congreso? ¿Qué espíritu del Congreso queda en el presente? ¿Cómo podemos hablar de brujería hoy? Si la palabra significa o no lo mismo, y si el espíritu finalmente de lo que ocurrió en el 75, pues como qué queda de él. Entonces, también es, o sea, la programación que diseñamos es una programación que se comunica con la del 75 porque habla de rituales afrodiaspóricos, habla de feministas que están también haciendo una revisión de lo que ha pasado en los últimos 50 años, como con estas expresiones culturales y también con la figura política de, por ejemplo, de las espiritualidades negras, de cómo sigue siendo igual estigmatizada, pero que vienen también nuevas generaciones de artistas y de intelectuales a reivindicar otras maneras de mirar y de posicionar estos discursos de las espiritualidades no hegemónicas. Pues yo quería, Angélica, ahondar un poco sobre esa idea de las espiritualidades no hegemónicas. Me gustaría tratar de entender qué incluye, ¿no? Como cuál es la cota de eso que configura una espiritualidad no hegemónica. Y ya ahora, después de eso, Julián, hablar sobre por qué es importante explorar estos lados, pues precisamente estas espiritualidades desde esa lente curatorial. Entonces, Angélica. No, pues obviamente el canon católico pues se ha impuesto durante siglos en nuestra cultura como la espiritualidad, como el hegemónica, como pues como la palabra lo indica, como finalmente la sombrilla cultural sobre las que se ha visto también, como que en la que se ha metido la experiencia de vida de sociedades como la colombiana. Y cuando hablamos de espiritualidades no hegemónicas es abrir finalmente como esa coraza que ha estado como, sí, como con los valores de solamente lo católico, abrirlo a pensarnos en una sociedad más diversa y en los distintos tipos de expresiones espirituales que existen en una sociedad que es pluricultural como la colombiana.
Entonces ahí, Juli, no sé si quisieras complementar algo más, pero tiene que ver con esto, con finalmente abrirse a la diversidad de saberes, de visiones, de mundos, en una sociedad que incluye, que nos incluye a todos, que incluye la manera de expresar una espiritualidad indígena, una espiritualidad negra, una espiritualidad que tiene distintas ancestras, que pues vamos a ver un poco de eso también en el Congreso. Y yo creo que en el centro del esfuerzo que nosotros estamos haciendo como gestores culturales y como investigadores alrededor del evento es la reivindicación del término brujería como un espacio donde se pueden crear alianzas, donde se pueden crear solidaridades entre comunidades que tradicionalmente han sido marginalizadas, pero también solidaridades entre centros de poder y centros periféricos, pues, mirado desde la cultura. Entonces, la idea no es la polarización ni la exclusión, sino todo lo contrario, tratar de abrir puentes que desde la historia nos informan sobre la importancia que tiene la diversidad cultural, la importancia que tiene la inclusión, la importancia que tienen los saberes ancestrales también para la construcción de futuros más equitativos y más sostenibles. Entonces, esa es la apuesta a la cual nosotros le estamos apuntando. Y en ese ejercicio de reivindicación, pues obviamente hay muchísimas asociaciones que desde la historia han demonizado y han satanizado y han hecho de las prácticas de la brujería algo indeseable, ¿sí? Como por ejemplo a mí me impresiona mucho todavía ver en la opinión pública como esta idea del vudú haitiano como algo absolutamente indeseable todavía existe y se expresa de una manera sin tapujos, cuando, por ejemplo, el vudú es una religión, un sistema filosófico bellísimo en el que hay una conexión muy importante con la naturaleza y con la sostenibilidad y con la equidad entre seres humanos y entidades no humanas. Entonces, yo siento que mucha de las reacciones que han sucedido a lo largo pues desde que comenzamos a publicitar el evento, pues vienen de un lugar del desconocimiento. Entonces, nuestra intención es abrir el espacio para que precisamente se conozcan estas prácticas no hegemónicas y se puedan apreciar desde una luz diferente. Antes de hablar sobre el revuelo que generó y que por supuesto es parte de las razones por las cuales estamos hablando de este evento en un podcast de la Secretaría de Cultura de Bogotá, pues que normalmente se ocupa de la agenda bogotana, etcétera, 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 pues es porque me da la impresión de que en este aspaviento tan hegemónico, a final de cuentas, hay unas grandes dosis de racismo y oyéndoles hablar me da la impresión de que eso efectivamente es así, ¿no? Mucho de lo que está ocurriendo es la exploración de una serie de sistemas de creencias que simplemente no le pertenecen a la mayoría blanco-mestiza en Colombia y que se ven con desconfianza desde ahí, pero esto es algo que nosotros tenemos insertado básicamente desde los orígenes de nuestra historia como país. Esto estaba pensado, o el componente racial era una cosa que estuviera escrita dentro de los marcos que ustedes habían hecho, es un evento que estuviera pensado como una especie de frente de combate contra el racismo, o es simplemente algo que efectivamente termina pasando en la curaduría. Sí, yo creo que en el Congreso del 75 estuvo muy presente incluso para un artículo que escribí para El Espectador, se hablaba, pues hablaba de un especial sobre el diablo que publicó la revista Cromos, en donde varias Tenemos una ciudad, Ciudad Estéreo. voces desde los religiosos, las psicólogas hablaban y deconstruían como la figura del diablo, y el comentario de Manuel Zapata Olivella en ese momento, este intelectual folclorista colombiano, fue: el diablo es blanco, finalmente. O sea, es una tensión también sobre cómo el catolicismo y pues como, sí, la figura católica ha finalmente pues también como alimentado una tensión finalmente sobre lo que creemos, y se ha dejado por fuera, pues han demonizado finalmente prácticas culturales pues ancestrales que conectan a muchas comunidades con los espíritus del mundo y como con la experiencia de vida de comunidades negras, como pues como todas las que las que estuvieron presentes en el Congreso y como las que constituyen nuestra sociedad. Así que inevitablemente cuando se habla de espiritualidades no hegemónicas se habla de
de las espiritualidades negras, porque son las que también han estado en el centro como de todas estas estigmatizaciones. Y pues nada, lo que hablaba Julián sobre el vudú y también la presencia del 75 de Elia Zapata con el Lumbalú, que nos muestra un rito funerario de San Basilio de Palenque traído a Bogotá en conversación con el bailes del Carnaval de Barranquilla. O sea, finalmente también es como abrirnos y ver que esto que hemos puesto, pues, demonizado, que la sociedad ha demonizado, finalmente es una riqueza cultural infinita que está alimentada también como por las culturas afros y las diásporas africanas que hacen parte de nuestra sociedad. Y es que en los años 70 en Colombia fue un momento muy importante del despertar frente a esa diferencia cultural que existe en el país y que ha existido desde la llegada de la colonización española, que pues obviamente sabemos que trajo africanos esclavizados, además de pues, la creación de sistemas de resguardos y de control y explotación del trabajo indígena y todas estas cosas que pues hacen parte de una historia muy dolorosa americana, no solo de Colombia, sino también de otras partes del continente americano y del Caribe. Entonces, en los 70 existía un despertar muy grande frente a estos estudios que visibilizaban el valor de estas culturas. Entonces se hacen las primeras excavaciones, por ejemplo, en la Ciudad Perdida, en San Andrés y Providencia. Las comunidades se comienzan a pensar a sí mismas como raizales y no simplemente como isleños, sino también como asumir la experiencia de la negritud desde una mirada mucho más apropiada y reivindicativa. Y todos estos movimientos, incluido el Congreso de Brujería, pues son la antesala de la nueva constituyente del 91 que declara pues, a la nación eh, pluriétnica y multicultural. Entonces, sí, absolutamente lo que nosotros estamos pensando a través de este evento, pues tiene mucho que ver con la manera en la que se luchó contra el racismo en un país como Colombia en los años 70, pero también actualizado con el discurso y las herramientas que tenemos hoy desde las humanidades y desde las ciencias sociales para hablar sobre las dinámicas de racismo que todavía existen en el país. Entonces, no sé, en mi investigación yo lo que he tratado de hacer es ir un paso más allá de simplemente denotar desigualdades raciales y estructurales, sino más bien tratar de proponer estrategias para la construcción de puentes y la construcción de alianzas. Y ahí es donde yo creo que viene como esta perspectiva desde el sur que nosotros estamos proponiendo con el Congreso y con la conmemoración, y es ver la espiritualidad como esa plataforma para el entendimiento colectivo de lo que nos hace humanos, de lo que nos conecta con la creatividad, con el arte, con el eros, con la fuente de la vida, ¿no? Entonces, esa es la apuesta, es una apuesta ambiciosa y grande, pero también sentimos que es una apuesta que se necesita hacer en un país como Colombia, donde, pues igual, donde estamos viendo que así como en otros países como Estados Unidos y partes de Europa, pues el recrudecimiento de las posiciones ideológicas ha sido absoluto y pues que necesitamos, yo lo he llamado ejercicios de imaginación radical también para poder vernos desde miradas diferentes, alternativas. Bueno, finalmente me gustaría que habláramos, bueno, sobre todo el revuelo que se ha armado, porque me parece que es sumamente interesante cómo, no sé, cómo cuando a uno le dicen como no hables de la opresión, se está ejerciendo una opresión y estos intentos por acallar el evento y por frenar, pues algo que no solamente es una conmemoración cultural, y no digo cultural como restándole la importancia o el filo, sino todo lo contrario, como algo que tiene la capacidad de generar reacciones muy profundas, pues lo que se está generando es una muestra de por qué es importante tener estos eventos, ¿no? El hecho de que exista un sector de la sociedad que sin tener ni idea de lo que está hablando salta y hace un aspaviento y se solivianta, pues para mí es prueba clarísima de lo muy importante que es tener siempre gestión cultural dedicada como esto, a esto. Pero quisiera que me hablaran sobre cómo ha sido el proceso desde el momento en que vieron que había gente oponiéndoseles, cómo ha sido la cosa en Medellín, háblenme pues ya sobre las circunstancias que están rodeando el inicio de este evento. Bueno, pues ha sido una sorpresa, pues siempre cuando comenzamos a pensarnos en el evento en Medellín y parte, la feria está imaginada para hacer una feria en un espacio público para que las conversaciones se den en la plazuela de San Ignacio, que es un lugar
en todo el centro de Medellín, o sea, un lugar muy importante para la cultura, o sea, es la plaza pública realmente. Y empezamos a ver que las reacciones empezaron como a crecer y sobre todo, sí, hay como unos visos de querer politizar el evento y pues estamos en elecciones, entonces creo que hay como mucho revuelo también político alrededor de donde se pueden pescar como, no sé, como discusiones, pero fue muy interesante ver cómo se empezó a crecer también esta conversación, pero desde los dos lugares, o sea, porque no es solamente la gente, o el lado conservador que está buscando o que el evento sea o cancelado, que hay cadenas de WhatsApp pidiendo que se cancele el evento o que haya plantones como en son de protesta, pero al tiempo también hay un montón de gente reclamando que el evento se realice pues en los términos en los que lo estamos, en los que lo estamos planteando. Entonces, una conversación, definitivamente estamos viviendo en Medellín una conversación en vivo y en directo. O sea, todo el tiempo es como de aquí para allá la gente intentando también reaccionar y hacer un llamado a que haya más apertura mental y mucho más, sí, pues amor como a la diversidad de Colombia. Y siento que hay una cosa interesante, es que la conservadora está como muy aferrada a cómo se nombra y a la palabra brujería. Cuando ellos ven la programación y entienden los detalles de las conversaciones que vamos a tener, no hay mucho de dónde agarrarse y mucho a lo que hacerle plantón. O sea, podría ser una conversación en la que cualquier persona curiosa, con ganas de entender más sobre bailes afrodiaspóricos, comida, danza, tarot, espiritualidad, pues podría sentarse y disfrutar y darse la oportunidad de darse un regalo para abrir la mente, para escuchar voces distintas. Pero bueno, ha sido todo un tema la palabra brujería, porque siento que sí, en una sociedad como la paisa, yo soy de Medellín también, conservadora, esa palabra está absolutamente demonizada. Entonces también cómo le damos la vuelta a ese término y cómo pensamos la brujería. Hay muchas brujas hoy, mujeres feministas, mujeres negras, mujeres de todas, o sea, de todas las aristas culturales que están utilizando la palabra bruja como un término reivindicativo. Entonces, ¿por qué no darle la vuelta y hacer las paces o pensar críticamente juntos la palabra, más que sí, como llevarnos a la cancelación? No, estoy de acuerdo con Angie. Digamos, de cierta manera, a mí no me sorprende que las reacciones hayan sido tan viscerales en un país como Colombia. Y, digamos, toda reacción tiene su espejo, ¿no? Y, digamos, la reacción conservadora que estamos viendo ahora, que es muy recalcitrante, muy concreta en el sentido de que no acepta estas reivindicaciones o estas reinterpretaciones de las que estaba hablando Angie, sino que se queda en una mirada muy unidimensional de cómo se ha entendido la brujería desde una mirada muy occidental, cristiana, también heteronormativa. Entonces, no permite que haya el espacio para la hipótesis, para la confabulación, para la metáfora, para el juego poético, el juego literario, que es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es en esa liberación a través del juego con el lenguaje en que nosotros pues estamos abriendo el espacio para el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural del país. Entonces, nosotros estamos ahora, pues Angélica y yo somos parte de una generación y una generación que está muy interesada en la recuperación de saberes ancestrales, de la conexión con el territorio, de cuáles son las medicinas también que nos permiten a nosotros, fuera de un canon occidental, sentirnos mejor, conectarnos con el territorio mejor, conectarnos con algo que va más allá de nosotros. Entonces, en ese sentido, el Congreso responde a una necesidad muy grande de estabilidad, de sostenibilidad, de creación de sociedades más justas, más inclusivas, ¿no? Entonces, pues obviamente todo eso tiene su positivo y su negativo, y el espejo de eso, pues es las reacciones que hemos estado viendo en la prensa. A mí, de nuevo, me sorprende mucho, pues, bueno, una entrevista que sucedió esta semana en la que la conclusión de la mesa de discusión fue decir que era un congreso de brujería sin brujos, a pesar de que la persona, pues Paola Mejía, que había sido la entrevistada, pues es la directora de Cultura de Confama, había explicado con mucha claridad que lo que se estaba tratando de hacer era precisamente la reinterpretación del término y tratar de entender que
la mirada que nosotros tenemos no es la única, sino que en este discurso no hegemónico que nosotros estamos proponiendo, pues lo no hegemónico para nosotros desde esta mirada más urbana es absolutamente hegemónico para ciertas partes rurales de Colombia, por ejemplo, o en un país como Haití, donde una parte de la población muy grande practica abierta o secretamente el vudú. Es pues una espiritualidad también que hace parte del cotidiano y del día a día, ¿no? Entonces, eso solo para poner un ejemplo, pero lo que estoy tratando de decir es que el, el revuelo pues hace énfasis para nosotros en la importancia que tiene la conversación que estamos proponiendo y, y el puente está abierto para que existan esos debates. ¿Sí? En mi forma de ver las cosas, pues la censura no tiene ninguna cabida en un país que se quiere construir como democrático, laico y participativo como Colombia. Entonces, si desde como esa premisa más básica nosotros no podemos abrir el espacio para la discusión de estos temas, pues hay un problema de cultura ciudadana, cívica y política muy grande que pues este evento está evidenciando de una forma muy clara. Entonces, personalmente como investigador, como académico, como persona que trabaja desde las artes y desde el mundo de las ideas, pues es un incentivo más para construir estos espacios en los que podamos comunicarnos de una forma mucho más tolerante y mucha más abierta y paciente con esas diferencias que no podemos entender. Pues de ahí el eslogan del Congreso de Brujería, que fue dado por Gonzalo Arango, Simón González Restrepo, que se llamó Fue a la sombra de lo diferente con amor y asombro. Es decir, cómo podemos nosotros amar y entender aquello que desconocemos o aquello que se nos hace foráneo, que se nos hace extraño, pero siempre como desde el lente de la curiosidad, tratar de acercarnos y crear experiencias compartidas para el entendimiento común es clave. Vamos en el... también lo que decía Angélica sobre el claustro San Ignacio, pues es muy hermoso porque es un lugar que tiene unos palimpsestos y unas capas históricas muy hermosas de luchas culturales que se han dado en una ciudad como Medellín, incluyendo pues una quema muy famosa de libros que hicieron los nadaístas en el año 58, pero también la presencia de los jesuitas en la ciudad y la presencia y las tensiones entre el gobierno local y la iglesia, o sea, muchos elementos históricos y tensiones históricas han pasado por este lugar y pues esta es una más de esas apuestas y de esas intenciones que tenemos para atender esos puentes del diálogo y la colaboración comunitaria. Igual es importante decir que, es decir, eso que ustedes dicen es absolutamente cierto. Solamente me gustaría añadir que, pues ustedes están, yo sé que esto puede ser sumamente agotador, pero al mismo tiempo ustedes o el evento mismo se ha visto de alguna manera beneficiado por este intentona de censura que seguramente va a seguir siendo agotadora, que seguramente va a conllevar una serie de intentos o algún tipo de puja, no solamente en redes sociales, sino pues ya efectivamente en San Ignacio, allá en Medellín, donde sea que vayan a reunirse a hacer un plantón, pero creo que no solamente el aura reforzada que le trae al evento como esta reacción de la Godarrea Católica ultraconservadora de Medellín, sino es también lo que se conoce comúnmente como el efecto Streisand, ¿no? Y voy a contar rápidamente el origen del efecto Streisand, es que alguna vez un fotógrafo publicó en un repositorio de fotos públicas una serie de fotos de una costa en California en donde quedaba la casa de Barbra Streisand, pero se hizo realmente para documentar la erosión costera y tratar de influir en decisiones públicas de cuidado de la costa californiana. Y Barbra Streisand armó un escándalo y dijo que exigía que se bajaran las fotos y que se le pagara una indemnización por el derecho a la intimidad. Y finalmente se falló en contra de Barbra Streisand. A ella le tocó pagarle al fotógrafo los gastos judiciales. Eso fue un rollo, pero además de eso, la foto que tenía 6 descargas antes de la demanda subió como a 420.000 descargas. Es una cosa así absolutamente ridícula. Esto es una cosa de 2013. Es decir, buscando
prohibirlo. Ahora en Colombia estamos hablando sobre el evento de brujería, ¿no? Y la gente entonces lo llama, ¿no? El evento de brujería, sí, lo que está pasando en Medellín. Y eso puede ser provechoso en la medida en que puede ampliar esa conversación, ¿no? Creo que es posible forzar hacerle un poco un movimiento de judo o una especie de kung fu panda a esa intentona censuradora para darle la vuelta y poner un poco a todo el mundo en esta onda de hablar sobre las espiritualidades no hegemónicas y aprovechar a su favor eso, o no, o en este momento simplemente están en la fase de perplejidad y agotamiento que viene cuando uno tratan de censurarlo. No, para nada, es que es impresionante porque ya tenemos hasta ofertas de dónde se va a hacer el siguiente, comenzando por Es ahí. Y es muy hermoso cómo se construyen las redes, de verdad, así como yo conocí a Angélica hace unos años en Nueva York por el podcast de Radio Ambulante, igual un montón de gente se ha puesto en contacto, me han mandado información. Tenemos una ciudad, Ciudad Estéreo. Conocimos de una persona, por ejemplo, que fue parte de los bailes del Lumbalú con Delia Zapata Olivella en el momento del Congreso en el 75, de la cual yo no tenía ningún registro de mi investigación. Entonces, este tipo de publicidad, pues lo que dicen, ¿no? Como que no hay publicidad negativa, simplemente publicidad. total. Y entonces pues hace que el proyecto, pues desde un lado muy personal y muy profesional, pues hace que mi proyecto crezca en unos lugares muy hermosos y que se difunda el conocimiento de algo que para mí ha sido un tema pues muy importante de desarrollar y dedicarle el tiempo que se merece, porque es una apuesta muy importante para un país como Colombia. Digamos, cuando yo comencé a investigar el Congreso, en el 2016, mi investigación comienza en San Andrés y Providencia. Fue una investigación de historia del arte en San Andrés y Providencia que devino en este tema del Congreso de Brujería, pero es porque muchos de los artistas de San Andrés y Providencia hicieron parte de la celebración del Congreso de Brujería en Bogotá. Entonces, eso pone de relieve unas dinámicas también regionales a las cuales el país pues, le había dado la espalda completamente por mucho tiempo y lo que permiten estas como redes de difusión es precisamente eso, conectar historias nuevas, historias que no se conocían, juntas para poder crear nuevas narrativas también que se salen de los cánones urbanos, como tú decías, Santiago, blanco mestizos, de las clases medias, medias altas y altas de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿sabes? Entonces, ahí se van generando unas dinámicas de atomización también de la narrativa histórica, que pues eso es central para el trabajo que yo realizo también. Y también, o sea, yo creo que ya empezó la celebración finalmente de lo que es esta conmemoración, porque lo mismo ocurrió hace 50 años cuando el Congreso fue anunciado y empezó a volverse noticia. Hubo protestas alrededor de las instalaciones del Congreso, hubo muchísima cubrimiento de prensa con partes muy similares. O sea, lo sorprendente es que a veces pensamos que unos de los discursos evolucionaron, y definitivamente unos evolucionaron y otros no mucho. Entonces, ver ese revuelo, ver ahorita que estamos en la portada del Q en Medellín, que salieron cubrimientos en radio, en Caracol Televisión, o sea, como en medios también nacionales, como ahorita tú que nos estás entrevistando desde Bogotá, finalmente es ver que la conversación, esta es parte de la conmemoración. O sea, yo creo que quienes participaron y se idearon el Congreso del 75 como un lugar contracultural, pues podrían estar muy orgullosos de que la conversación continúe, así de pronto algunos puntos de vista sigan sin evolucionar, pero que sigamos pensando que también hay un lugar más abierto, inclusivo y que somos algunos quienes sostenemos ese legado y seguimos con la invitación. Entonces la invitación es a que vengan, a que de verdad se sienten con nosotros en las charlas, conozcan la historia del Congreso, de quienes participaron. Vamos a tener además dos invitadas muy especiales, mujeres que estuvieron en el Congreso, Aurea Oliveira, una artista que estuvo en la feria, en el Salón de Arte Brujo del 75, María Teresa, que fue la subdirectora del Mambo en Bogotá,
viajan para la celebración de lo que fue este hito contracultural y pues seguimos escribiendo historia juntos. Me gustaría cerrar preguntándoles por otra posición que me encontré en redes sociales y que me causa curiosidad. Y es una crítica que se le hace al evento desde una posición como del otro lado. Y es qué decirle a quienes piensan que esto puede ser, y pues tratándose de Confama, ya que hablamos de las clases medias blanco-mestizas, puede hacer esto un evento que ejerza, por ejemplo, que incurre en algún tipo de extractivismo cultural. Qué decirle a la gente que critica que se pueda estar convirtiendo en un pastiche. Lo digo porque a mí mismo me sorprendió la idea, ¿no? Me gustaría saber ustedes qué piensan sobre eso. Sí, bueno, esto es una idea que también fue parte esencial de las críticas que se hicieron al Congreso del 75. O sea, es realmente, yo a veces siento que si el tiempo no pasa, estamos repitiendo un ciclo muy interesante, pero bueno, como respuesta a eso, lo que yo puedo decir es que nuestra intención con la celebración y la conmemoración y de traer pues estas espiritualidades diversas bajo un mismo techo responde a una necesidad imperante de visibilización y de representación en espacios públicos centrales para el desarrollo de la cultura, como es los espacios de Confama, y especialmente el Claustro San Ignacio, que pues tiene una historia tan importante. Desde el diseño de la conferencia Conjuro, que trabajamos Angélica y yo, lo que queremos hacer es el abordaje muy respetuoso y muy históricamente situado y sensible frente a unas dinámicas de exclusión y de homogenización de la diferencia, con personas de comunidades indígenas, personas de comunidades afrodiaspóricas. Como dijo Angélica, pues, por ejemplo, tenemos la participación de una activista afroindígena guayú, se llama Fabrina Acosta Contreras, directora de una fundación, se llama Eva Yadanes, que nos va a acompañar con una presentación muy hermosa sobre su trabajo como activista en La Guajira desde su linaje matriar, perdón, que nos va a acompañar haciendo una presentación sobre su trabajo como activista desde su linaje materno, que viene también de un linaje muy largo de brujas, como ella las define. Entonces, ahí pues es darle también la palabra a las personas que están viviendo estas realidades y no hablar por ellas, sino que nosotros estamos operando desde un lente muy horizontal de la colaboración con las personas que han vivido y siguen contando estas realidades. Igual va a ser con Indira Perea, que pues, es bailarina y coreógrafa, tiene una compañía de danza que se llama Wangari en Medellín, y pues a través de ella pues, vamos a hablar y conocer los, como los saberes y las espiritualidades de la diáspora africana perviven en cuerpos del Pacífico colombiano, y a través de su relacionamiento con el agua, con la feminidad y con la tierra. Entonces, eh, ahí las conversaciones las estamos viendo de una manera horizontal, y pues desde la metodología del trabajo que estamos haciendo, ese es el interés más grande que tenemos nosotros, ¿sí? De darle las voces a las personas que viven estas realidades. Pues Angélica y Julián, muchísimas gracias. Me parece que es un logro. Me alegra mucho saber que ya les están empezando a armar el siguiente, porque en el 76 hizo falta también un congreso de brujería, y en el 77 y así, pero es bien está probado que nunca es tarde. No en vano decía Gabriel García Márquez que si uno se iba 15 días todo el país cambiaba, pero si uno se iba 8 años, y en este caso 50, pues el país era un poco el mismo, ¿no? Incluso con nueva constitución a bordo. Entonces, pues muy interesante, me alegra mucho tener la cercanía con Angélica y la posibilidad de haber hecho esta entrevista. Mucha suerte con el evento. Nosotros aquí en Bogotá, por supuesto, estaremos muy pendientes, y si llega a tocarnos algo del aura del evento, o si llega a hacerse algo por acá, pues también estaremos pendientes para participar de ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el claustro, quienes nos escuchan desde Medellín. Un abrazo. Listo, muchas gracias, Santiago, por el espacio. Abrazote y seguimos.
Y hasta aquí Cultura Bogotá. Recuerden por favor que todo el pulso cultural de Bogotá se encuentra en www.culturarecreacionydeporte.gov.co, que las ondas de Leo Radio las pueden encontrar en www.biblored.gov.co, que toda la información sobre la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá BOC 25 está en www.bienalbogotá.com, y que la Bienal sigue hasta el 9 de noviembre, así que por favor visiten los distintos sitios, vayan a las exposiciones, vayan a los museos, vayan a las galerías, salgan a la calle, vayan a Lourdes y disfruten por favor, que esto que está pasando es sumamente especial. Y si no les parece tanto, su punto de vista también contribuye a una conversación que es más importante que la Bienal misma. Entonces, adelante. Y pues bueno, por acá nos vemos la próxima semana y nos oiremos con más de Cultura Bogotá. Antes de irme, lo de siempre. Este podcast es un servicio público, no necesitamos ningún tipo de financiación, pero en cambio les pedimos que por favor nos recomienden, que nos pongan el enlace de este episodio en los chats familiares, en los chats de amigos, en las redes sociales, para que más gente pueda oírnos, que si ustedes están teniendo una discusión o un debate en el que ustedes creen que podemos contribuir en algo, por favor nos permitan llegar a más oídos, porque eso sí que nos interesa. Somos públicos, pero necesitamos público también. Entonces bueno, eso es importante. Lo mismo, si en la plataforma en la que ustedes escuchan este podcast, ustedes pueden calificar, por favor califiquen. Y si pueden comentar, comenten. Incluso pueden comentar mal y mandarnos el PQR. Nosotros vamos a estar muy pendientes y eso nos ayuda también a participar de una conversación que tiene que ser más y más amplia y más compleja. Por lo pronto, y ahora sí, nos oímos la próxima semana con más de Cultura Bogotá. Hasta luego y muchas gracias. La cuadra, la esquina, el parque, los vecinos, el barrio. Cuando lo hacemos juntos, todo resulta mejor. Soñar juntos, crear juntos, transformar y transformarnos. Eso es Barrios Vivos. Una apuesta por la solidaridad, la construcción de soluciones en conjunto, la convivencia creativa y la felicidad. Ya está. Cultura Bogotá está llegando a todas las localidades para ayudar a hacer realidad cientos de proyectos comunitarios únicos que transformarán barrio a barrio la vida cultural de la ciudad. Barrios Vivos, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Barrios Vivos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tenemos una ciudad estéreo.